El resto leyó, no leyó, vieron el correo, no lo vieron. A ver, cuenten, yo quiero que hablemos de eso porque mandé varias cosas y ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo les fue? Profe, eh, mira bien, a ver, porque es que yo creo que hay, por ejemplo, Carolina no te está escuchando. Yo sí te escucho bien, pero yo creo que hay algunos que no te están escuchando. Venga, yo miro por acá en el chat. ¿Cómo me estás escuchando y me estás viendo? Todos me están viendo, me están escuchando. Sí, no. Sí, profe, yo sí lo estoy viendo y lo estoy escuchando también. Ok. Bueno. Creo que no hay inconvenientes como en ese sentido. Bueno. Ok, yo muy bien. Bueno, el resto, me están viendo, me están escuchando y les estoy preguntando cómo les fue con la lectura del texto. Algo nos dice que bien. Eh, bueno, el resto, yo los escucho, ¿cómo les fue? No lo leyeron, pero necesito que me digan si sí o si no, porque hoy ya acabamos como con esta parte de explicaciones. O pregunto entonces a dedo entonces, ¿era? Alejandra, ¿cómo le fue? Dígame. Alejandra, ¿estás por aquí? Alejandra. Ah, ok. Bueno, Carolina. Carolina Hernández por aquí. ¿Cómo le voy con la lectura? David Mejía. David. David, ¿estás por acá? David, ¿estás por aquí? Bueno, Jairo, listo. Mariana, ¿cómo le voy con la lectura? No, profe, no leí. Natalia. Profe, yo tampoco lo pude leer. Santiago. Santiago está por acá. Y Judy. Santiago, ok, muy bien. Sí, ¿qué? ¿Estás por acá o lo leíste? Ok, y Judy. Bueno, Jairo, entonces hagamos una cosa, compañero. Yo te voy a responder preguntas. Yo les voy a mostrar a ustedes el propósito de las otras lecturas de los textos. Ya eso queda por cuenta de ustedes, compañeros. También entonces, para que hablemos con Jairo y que fue el único que leyó, lo siguiente, voy a compartir pantalla. Jairo, ¿tienes alguna pregunta del texto? ¿Qué te llamó la atención? Pues bueno, me parece muy interesante cómo empiezan a aparecer estos conceptos y estas definiciones de prosumidor y cómo los clasifican dentro de todo este cuento digital, pues. Hay una cosa que no entiendo Sí. y
en el modelo económico hegemónico, dame un Sí. segundito, y yo tomé unas noticas por aquí. Sí, dale. Bueno, la prosumisión. Sí, Cuando habla de prosumisión, que es el sujeto que es alineado e integrado, que es como una lógica del mercado bajo estas dinámicas de trabajo gratis. Esa parte ahí como de trabajo gratis no la entendí, pero entiendo que es a partir también pues como del tiempo, el tiempo que uno dedica a hacer ese tipo de trabajos y que uno no mide esa parte del tiempo. No sé si estoy en lo cierto o tú me corriges. listo, muy bien, ya vamos a hablar de eso, Jairo. ¿Y qué otra pregunta tiene o qué otro aspecto te llamó la atención? Bueno, dentro del EMIREC dice que conecta con modelos comunicativos disruptivos que introducen nuevas relaciones entre medios y audiencias y el establecimiento de la afinidad entre los participantes. Esto se refiere más, y tú me corriges también, se refiere más a como la interacción que yo tengo con las personas que están siendo prosumidores de un producto que yo estoy ofreciendo, o tiene que ver solo con netamente el mercadeo y la parte que Listo, yo puedo mostrar como producto. muy bien, ya te entendí esa parte también, listo. Básicamente tiene como dos preguntas ahí, ¿cierto? Dos consideraciones. Algo más ahí, Jairo. No, básicamente es eso. Listo, entonces yo voy te voy a compartir pantalla para resolverte la primera pregunta, listo. El texto nos hace una, perdón muchachos. Profe, está silenciado. Perdón. Es que aquí, me desconcentraron un ruido por aquí, pero muy bien. Perdón en ese sentido, compañero. Vuelvo y repito. Jairo, el texto dice lo siguiente. Este señor de Alvin Toffler, que empezó a trabajar en su obra, La Tercera Ola, que ya habíamos mencionado la clase pasada, él advierte de que en primera instancia, esa palabra del prosumidor no fue empleado como para designar la función o el papel de aquellos individuos que son capaces de producir y a la misma vez consumir información en los ecosistemas o los ambientes digitales. Él dice que esa palabra también sirvió como para entender cómo se comportaban las personas, los individuos, en una lógica de una economía de mercado. O sea, ese prosumido se empezó a entender desde la producción de propios bienes que no era como, por ejemplo, para satisfacer las propias necesidades del usuario netamente, sino en una lógica del mercado, ¿cierto? Entonces, desde luego que la economía tuvo que migrar sus operaciones y un montón de cosas al escenario del mundo digital, ¿cierto? Entonces, ese concepto de prosumidor fue visto más que todo en términos de como en las transacciones o en términos de las acciones de compra no, productos o de mercancías que le ofrecían, por ejemplo, los medios de comunicación migrando a Internet y a las interfaces digitales, lo que le ofrecían a la gente. Entonces, como la gente, en condición de usuarios,
empezaban a generar experiencias de compra. Entonces, ahí es donde decían, no, bueno, es que ya el prosumidor no es solamente el que va a la tienda, ¿cierto? Física, sino que ya genera experiencias de compra muy diferenciadas, ya gracias a las redes sociales o a estas interfaces, ¿cierto? Pero ese no era el concepto del prosumidor que estos señores habían avisorado, ¿cierto? Porque el concepto del prosumidor, por eso es que lo integran entonces, bueno, cuando hablan entonces, la prosumición es como el acto o las acciones que realiza un prosumidor, pero recuerden que este prosumidor lo estamos hablando desde la economía, desde la parte, desde una concepción economicista o muy de mercado, es decir, un individuo que genera experiencias de compra o de adquisición de bienes o de servicios, pero es con base en lo que le están ofreciendo, ¿cierto? Es como, por ejemplo, yo ya voy en internet, en las redes sociales o en alguna plataforma virtual, voy a encontrar un catálogo digital, ¿cierto? Y que te van a ofrecer, por ejemplo, un avatar, o sea, dentro de la aplicación, por ejemplo, una serie de avatars o de avatares, perdón, o de figuras que se parecen a ti en términos fisiológicos como para vos mederte una camiseta. Y ir más a la fija de comprarte la camiseta que te gusta con la talla que tú prefieres, ¿cierto? Ahí hay una experiencia de compra. Muy interesante, ¿cierto? Pero todo muy desde la lógica del mercado. O sea, ahí el prosumidor no está produciendo información, simplemente una experiencia de compra. En ese sentido lo hablan desde la mirada economicista, ¿cierto? Entonces, en la prosumición se entiende como esos actos de ser prosumidor en este contexto, ¿cierto? Que nos dice el texto que la prosumición resultaría un elemento clave para entender las nuevas normas del marketing en el siglo XXI. Entonces, hoy por hoy podemos decir de que hay empresas, hay mercados que todavía entienden a esa figura del consumidor, pero desde esta lógica, simplemente para la compra, ¿cierto? Profe, Sí. y entonces quiere decir también que más adelante habla también del que está alienado, que solamente es para consumir y no es un prosumidor realmente. Exacto. Entonces, lo que nos hace el texto, Jairo, y es lo siguiente, y es que parte de un texto que de hecho es como una especie de estado del arte de hecho, ¿cierto? Donde nos hablan de que hay autores que han trabajado el concepto a partir de Marshall McLuhan y Nick Postman, lo que vimos la clase pasada, perdón, ¿cierto? Pero esos conceptos que nos dice este señor en este texto, nos dicen en este texto, es que ese prosumidor hay que reconceptualizar el significado para dejar de entenderlo desde esta lógica del marketing, ¿cierto? O sea, ese prosumidor que muchas personas entienden al día de hoy, simplemente es un usuario consumidor, ¿cierto? Que por eso aparece el término, ¿cierto? Emirreg. O sea, como si se inventaran otra palabra que fuera diferente al ser prosumidor para hablar precisamente de lo que debe de ser un prosumidor de verdad. ¿Sí me hago entender, Jairo? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, el Emirreg es como una apuesta semántica a lo que sería un verdadero prosumidor en el contexto o en el escenario de las comunicaciones digitales. ¿Que quién es? O sea o cómo se comporta, cómo se configura el ecosistema comunicativo, ¿cierto? Que todos los participantes tengan la posibilidad de ser emisores y a su misma vez receptores. Es decir, que el modelo de comunicación no sea tan vertical todavía, emisor acá, receptor abajo, sino que sea un asunto más horizontalizado, ¿cierto? Y que ambas funciones, pues, se conjuguen de tal manera de que ese prosumidor no es que solamente esté consumiendo información de los medios de comunicación o de contenidos ya dados, no, sino que sea cada vez más consciente de su propio rol, de sus propias funciones dentro de ese ecosistema mediático digital y que a su misma vez también produzca su propia información. Esa es la propuesta del Emirreg, ¿cierto? El Emirreg, visto desde el prosumidor propiamente, que es lo que queremos llegar, es a aquellos individuos, a aquellos usuarios, a aquellas comunidades que intervienen cada vez más en los espacios digitales, ¿cierto? En todo esto que hemos hablado de ecología de medios, en fin,
para no solamente seguir consumiendo lo que existe, sino significarlo y a partir de eso empezar a producir nuevas informaciones, nuevos contenidos. Ejemplos de eso, por eso hablábamos de redes sociales. ¿En qué medida lo que se produce en redes sociales se consume en nuestros propios perfiles es un acto de prosumición, ¿cierto? O simplemente replicar lo que ya está hecho. Se nos ha dicho que, también se ha mencionado, por ejemplo, que en el caso de las transmedia o de las hipermedias o multimedias, de hecho, siempre se pone como en tela de juicio la participación de los usuarios, en términos de que no de jugar el juego, sino en qué medida con las capacidades, los saberes, los conocimientos de ese usuario, ese juego se transforma en otra cosa, ¿cierto? Es decir, aquí el término clave para entender o para designar a alguien como un verdadero consumidor es la actividad constante en la comunicación, no consumiendo solamente, no produciendo información. Fenómenos de producción en Internet, en otros espacios, o sea, que se puede evidenciar de que hay usuarios activos, cada vez más activos, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia, ustedes saben que no es editado por ciertos expertos, es cualquier persona que se suscriba y usted puede hacer una reseña. Ahí hay un peligro, porque ustedes van a encontrar cosas que no del todo son ciertas. Y de hecho, algunos profesores les dicen a ustedes, ojo con consultar en Wikipedia, porque no todo es cierto, o sea, tiene como sus puntos negativos en ese sentido, ¿cierto? En esta propuesta, Jairo, de mi red, como lo menciona el texto, o sea, como para ser un verdadero prosumidor, ¿qué condiciones o qué características debe tener? Primero, lo resalta en el texto y en los apuntes que yo hice, lo cité acá, ¿cierto? Una convergencia entre lo profesional y amateur, ojo. O sea, los medios sociales plantean un modelo que hacen converger en el mismo espacio tanto a comunicadores que sean profesionales como a usuarios que no sean, ¿cierto? Por eso hablábamos también de que hay comunidades en las redes sociales, por ejemplo, que tienen propósitos de funcionamiento como hacer denuncias ciudadanas. Eso se supone que lo hacía el papel, eso era el papel en parte de los medios de comunicación oficiales. Ya hoy por hoy la gente denuncia, listo, el tema de la pólvora. Hoy por hoy la gente denuncia casos de robo, la inseguridad en un sector, ¿cierto? Y que eso es tan interesante, ese fenómeno, a la misma vez peligroso, pero es interesante porque eso a veces no está en la agenda de los medios. Entonces los medios tienen que estar muy conectados con lo que está pensando y está diciendo la gente, que hoy por hoy vemos, por ejemplo, una noticia construida con base en qué? En los contenidos, en las informaciones de estas comunidades virtuales, que hablan de un tema de inseguridad, que hablan de esto, aquello. Entonces es un elemento fundamental para empezar a entender de que se pueda dar un prosumidor o pueda dar un acto de prosumidor en sí mismo en este contexto en el que estamos hablando, es que haya una convergencia entre que tantas acciones son realizadas en términos de lo profesional y que otras hay desde lo amateur o desde lo empírico, por ejemplo. Dice por acá otro, son como una especie de principios, como para cumplir, pues, para que se pueda dar un acto de prosumición en sí mismo. El principio de isonomía, los medios sociales digitales superan el modelo de broadcast jerárquico. Broadcast, recuerden que es el modelo de transmisión, ¿cierto? Lo dice acá broadcast, el broadcast o broadcasting jerárquico es lo que hacen los medios de comunicación en su forma convencional, transmitir información a lo de ellos, ¿cierto? Y proponen una economía donde las producciones de los medios tradicionales y la creación de los ciudadanos se presentan de la misma forma en un espacio en el que todos, los grandes medios, y la autora solamente receptores son comunicadores. Eso aquí es un principio fundamental, como me pareció a lo que estábamos hablando ahorita. Las noticias, ¿cierto? Ya las noticias no necesariamente tienen que estar, perdón, los noticieros no tienen que estar en los lugares de los hechos, los periodistas, sino que también se sirven de ¿qué? De esos diálogos o esas interacciones que tienen los mismos medios, los mismos periodistas con la misma ciudadanía, ¿cierto? Entonces uno ve una noticia donde te muestran los planos de apoyo, las imágenes de las grabaciones que hizo una persona desde su casa, ¿cierto? O las mismas denuncias ciudadanas que uno ve, por ejemplo, en ciertos espacios de noticiero. ¿Listo?
Entonces ahí se conjugan dos cosas. Los medios sociales digitales, las redes sociales, por ejemplo, y la televisión o la radio o la prensa en su forma convencional. Listo. Que hay libertad y negociación, las redes colaborativas. Medios sociales configuran plataformas abiertas a la participación de cualquier usuario capacitado para la incorporación de todo tipo de temáticas, formatos, ideologías y estilos. ¿Qué quiere decir esto? Antes no se tenía, dentro de ese principio de, de transmisión de la información, de manera muy unidireccional que hacen los medios de comunicación tradicionales, la gente no dialogaba con los medios. O sea, yo no me podía poner a hablar con la pantalla, al televisor, al periódico, a la radio, pues a lo que yo estaba escuchando en la emisora, no había forma de dialogar. Ahora sí, ¿cierto? O sea, tú ves, por ejemplo, te metes a la página de RCN o Caracol, el sitio web, las redes sociales, y tú puedes hacer comentarios todo lo que tú puedas, y de hecho hacer retroalimentaciones constantes frente a ese contenido que está ahí, ¿cierto? Y una cosa es que hagan caso o no, pero de hecho es que ahí se empieza a construir comunidad. Entonces, antes no había muy bien lo sabemos, que no había como esa libertad, pues, y sobre todo de negociación de significados, de lo que yo estaba consumiendo, se estaba representando precisamente en lo que nos estaban mostrando los medios de comunicación, ¿no? Ahora sí, uno puede decir, esa imagen me parece que es sugerente en algo, no me gusta el tratamiento noticioso de esta, o está mal, de esta información, o de esta situación, por esto y esto y aquello, ¿cierto? O sea, la tarea es apremiante aquí para los medios de comunicación en su forma convencional. Pero lo cierto es que es una gran oportunidad para no solamente seguir con ese modelo transmisionista de la información, sino generar comunidades de sentido, ¿cierto? Muy bien, a eso se refiere como este ítem acá, medio de afinidad y horizontalidad, ¿cierto? Considera los medios de afinidad como aquellos que no distribuyen sus contenidos para audiencias masificadas, sino que cada vez más para pequeños nichos de usuarios que desean formar parte del mensaje y permanecer conectados con los productores en claras relaciones de horizontalidad, similar a lo que les dije ahorita. Ya no hay una verticalidad en el modelo de comunicación emisor arriba y de receptor abajo, no, todo ya está de manera horizontal, en constante diálogo, ¿cierto? En constante diálogo, y de esa manera se puede observar de que ya los mensajes no están tan construidos o tan dirigidos a públicos masivos, sino que cada vez más juegan con comunidades o con grupos de personas que tienen, digámoslo así, ciertas afinidades en ideas, en causas, ¿cierto? Hoy por hoy, ya la gente es capaz de manifestarse cuando, porque por ejemplo no están mostrando en las noticias casos de maltrato animal, ¿cierto? Entonces hay comunidades de animalistas, o personas de la afinidad al medio ambiente que han tomado pues acciones por cuenta propia y que desde luego se han tomado el papel, la tarea, el trabajo de conversar con los medios, ¿cierto? Parte exigida, ¿cierto? La cercanía y la permanente conexión entre los youtubers, los instagramers, los podcasters, demás productores mediáticos digitales y sus seguidores. El fenómeno de la influencia es una cosa impresionante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son individuos que por lo general no son profesionales. O sea, no han demostrado de que cualquier individuo, cualquier persona puede ser un youtuber, pero al fin y al cabo ya está construyendo ya toda una comunidad de usuarios, audiencias mucho más masivas, no los seguidores, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, tanto en la política como en la parte económica, el fenómeno de los youtubers, de los influencers, son vitales, pues obviamente para sus propósitos, ¿cierto? Ya en lo político, en lo económico. Pero entonces, de alguna u otra manera, con esto se nos está mostrando de que la producción o realización de cualquier contenido, en cualquier formato, en cualquier estilo, ya está cada vez más cerca de las capacidades y de las posibilidades que tiene cualquier persona a la mano, ¿cierto? No necesitas
cámaras de estudio para hacer ciertas producciones, las puedes hacer ya con tu celular en cierto lugar de tu casa, ¿cierto? Que hay una impugnación al modelo de broadcasting, ¿cierto? O sea, el modelo broadcasting, recuerden que es transmisión, ¿cierto? La cultura participativa horizontal y la lógica propia de estos medios choca frontalmente con las estrategias utilizadas por las estrellas de normal media cuando quieren penetrar en estas plataformas. Si un noticiero, o cualquier contenido proveniente de cualquier medio de comunicación tradicional cree que va a operar en las redes sociales, en cualquier espacio o interfaz virtual o digital, de la misma manera como lo venía haciendo, está muy equivocado y no va a tener efectividad, ¿cierto? Eso ha sido uno de los grandes problemas y más bien los grandes retos que han venido teniendo los medios de comunicación en su forma tradicional, ¿cierto? Porque tienen que entender que aquí opera otra lógica comunicativa, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, dado el fenómeno del ecosistema de ecología de medios, esa impugnación del modelo broadcasting quiere decir de que básicamente es una transformación de esa lógica transmisionista o operativa de los medios de comunicación tradicionales, y eso también incide en ¿qué? En la manera de producir contenido. Hoy por hoy vemos que nos dicen, vea, uno no puede subir a redes sociales, por ejemplo, videos que duren más de un minuto, porque es cierto, no van a tener el alcance del efecto. Entonces mire que ya se acorta duraciones, se alteran narrativas, cómo se reorganiza el mensaje, un montón de cosas ya se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, la producción audiovisual para ambientes digitales, ¿cierto? Ya lo sabemos y hemos escuchado bastante de eso. Y también tenemos lo siguiente, que hay una hibridación humano-máquina. Eso es un concepto muy interesante que es muy traído también desde Marshall McLuhan, y es que nos dice que la web no tiene la posibilidad de identificar el contenido en términos de significado de los productos mediáticos, construidos en formatos de imagen y sonido. Por eso hay metadatos introducidos por los usuarios que son claves para el funcionamiento de los algoritmos que operan en la creación de listas, de rankings, de recomendaciones en las plataformas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más empiezan a aparecer un montón de cosas nuevas en términos de transformaciones tecnológicas. La transformación tecnológica no es el dispositivo solamente, no es que se cambie el celular en su forma, sino los componentes que tiene y las aplicaciones de otras cosas. Cuando existían redes sociales, en Facebook, por ejemplo, el no me gusta, el dislike, ¿cierto? Eso porque aparece y porque desaparece, porque hoy por hoy contamos con reacciones y con estados, ¿cierto? Todo eso son algoritmos que el algoritmo se puede entender como la acción robótica, cibernética, que se realiza desde un ordenador para entender la acción de una persona. Entonces, por eso yo a mi foto le doy, o a cualquier foto de mis amiguitos de Facebook le digo, me encanta. O sea, ese me encanta tiene un sentido emocional, afectivo, ¿cierto? O sea, ya no basta con el like. Ya hay otras reacciones que eso tienen un significado en el contexto en el que se ve contenido. Pero lo que me está diciendo acá es que la web como tal, todo el tema tecnológico en sí mismo no tiene un significado. Es en términos de interacción con los usuarios, en donde a partir de los usos que les damos, le vamos dando significados a la diversidad de productos mediáticos que podemos ver, por ejemplo, acá, ¿cierto? Aquí nos dicen etiquetar, likes, ¿cierto? Todo un montón de cosas, compañeros, que por eso el documental que los había recomendado, de pronto ya no lo han visto, no lo han escuchado, de social media, es fundamental para entender este tema de los algoritmos, ¿cierto? Lo que pasa es que los algoritmos no es que sean como tan chéveres, porque también suplantan ciertas cosas, ¿cierto? Y al fin y al cabo, es información que nosotros estamos dando, así sea como un me gusta. Información de tu vida propia, de tu existencia en la virtualidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí dentro del texto nos resaltan como estos aspectos de cómo lo humano, los sentimientos son propiamente creaciones propias, cómo se traducen a operaciones tecnológicas de una máquina, ¿cierto? De una interfaz.
Inteligencia colectiva y metáfora de la biblioteca. Tanto muy interesante también porque los medios sociales pueden ser observados como grandes repositorios de información que están repletos de cantidad de información. Las informaciones actúan como recursos culturales. Claro, porque es que la cultura también produce conocimiento. Es lo que uno encuentra en una wiki, ¿cierto? Cuando pasó el tema de Wikileaks, no sé si ustedes recuerdan a Wikileaks. Sí. Sí, profe, claro. Y bueno, ¿y cuál fue la importancia de Wikileaks, Jaime? Que ellos están evidenciando temas pues como de manejo de datos, ¿cierto? Y manejo de información de pronto muy clasificada y lo están dando a la luz pública. Muy bien. Pero la esencia de Wikileaks, Jairo, claro, ese es el término de lo que es este señor de Julian Assange, es la liberación de la información, porque él tiene un cuento de que la información debería tener un componente público, ¿cierto? Y la tapa del asunto, digámoslo así, fue la publicación de un video que se filtró del Pentágono, donde bombardearon por allá en Irak a un grupo de personas, de civiles. Y no sé si lo vieron. Se observa el bombardeo desde luego desde el helicóptero y los diálogos entre el piloto y el operador, del helicóptero, las personas encargadas pues como el patrullaje y todo eso, todo lo que decía, ¿cierto? O sea, eso fue como el acabose de Wikileaks en términos de la persecución que le pudieron hacer a él. No sé si ustedes alguna vez se han metido, eso todavía está, Wikileaks todavía existe, ahí está en la web. Hagan búsquedas y van a encontrar con cosas impresionantes, cosas que desde chats, por ejemplo, conversaciones entre terroristas, el chat de Messenger, ahí están los pantallazos y todo eso, hasta muchas cosas, mucha información ya liberada. Entonces eso plantea algo, el derecho a la información, pero también el derecho a la privacidad de ella. Lo cierto es que gracias a Internet, a la aparición de todos estos escenarios de las comunicaciones digitales, las transformaciones tecnológicas desde luego, y la participación activa de los usuarios, podríamos decir entonces de que esas grandes bibliotecas, esos grandes repositorios de información, evidencian una fuerte actividad de los consumidores, ¿cierto? Gente, personas, ciudadanos de común, preocupados por algo, ¿cierto? Y van produciendo información. Entonces, por ahí va el asunto de los consumidores, ¿cierto? Para rescatar, muchachos, Jairo, responder, es necesario comenzar a pensar en teorías que superen la división entre emisores y receptores. El consumidor elimina esa consideración de que por allá están los emisores y los receptores por acá, ¿cierto? En el contexto digital, la comunicación, la relación entre comunicadores, amateurs, ¿cierto? Todo mundo entra acá a jugar, donde todos tienen voces de emisores que se mueven o son movidos por diferentes plataformas o redes sociales. Por eso el concepto de mi red debe ser estudiado desde perspectivas innovadoras, acorde a las nuevas lógicas comunicativas. Yo me extendí acá para resolverte la última inquietud que tenías frente al concepto de mi red. ¿Tienes alguna otra pregunta? Profe, yo pensaría que habría varias clases de consumidores. Sí. Por ejemplo, yo los dividiría en dos, en pasivo y activo. Por ejemplo, un consumidor o un consumidor, el consumidor pasivo será un consumidor, porque no está interactuando con eso que está consumiendo, ¿cierto? O con ese producto que está consumiendo. Y el prosumidor o consumidor activo sería el prosumidor, porque entonces está haciendo una conexión dialógica pues ahí con la otra parte y está aportando a eso que está comprando o a eso que está consumiendo, ¿cierto? Sí. Yo diría que, por ejemplo, cuando vos
entras a alguna parte a comprar algo, consumir algo, algún producto, y uno ve que hay cosas que son disque gratis. Entonces yo digo ahí, esa que gratis, ¿por qué? Entonces me di cuenta con esta lectura que hay manejo también de datos y que vos que me vas a dar a cambio porque yo te doy estas gafas gratis, pues, por ejemplo. Entonces voy a coger tus datos y te los voy a manejar y te voy a empezar a mandar información de la que a vos te interesa. Estoy manejando tus datos, es como eso. Sí, me parece interesante la definición o la clasificación que haces, Jairo, porque lo estás poniendo como muy en función de, como de las acciones que realiza el consumidor. O sea, yo diría, anudado a lo que tú dices, es que más allá de esas clasificaciones, podríamos entender de que hoy por hoy nosotros seguimos siendo consumidores o audiencias de los medios de comunicación tradicionales, seguimos viendo televisión de diferentes maneras. No necesariamente a toda hora estamos produciendo información, estamos replicando también lo que hacemos en redes sociales y que para asuntos ya sean profesionales o como propósitos propios, estamos haciendo acciones propiamente de un emirre, o sea, de un consumidor que está produciendo nueva información, ¿cierto? Ya sea para un trabajo, para esto o aquello. Digo que todas esas acciones estamos conjugándolas en estos momentos y estamos entendiendo pues que estamos cada vez más en un ecosistema muy en particular dentro de la comunicación digital, porque tiene sus pros y sus contras. Yo diría eso. La verdad tiene sus puntos positivos y sus contraproducencias, de hecho, ¿cierto? Como lo que nos plantea el documental de social media, o sea, el dilema de las redes sociales, todo eso que en la medida en que nosotros estamos interactuando en redes sociales, hasta qué punto estamos compartiendo información personal, en fin, ¿cierto? Muy bien, pero lo cierto es que han habido, como los casos que te mencionaba ahorita, en función de los medios de comunicación en materia informativa o noticiosa, o sea, son cosas muy gratas del hecho de que ya la gente cada vez más está, como dicen por ahí, empoderada de lo que está pasando y ellos mismos son capaces de hacer denuncias, que tienen sus contraproducentes también cuando viralizan algo, ¿cierto? Por lo cierto es que ya la comunicación y el papel activo que estamos tomando, o que las personas han tomado frente a cualquier cosa, sea para hacer una denuncia, un llamado de atención, resaltar algo, etcétera, ya vamos de la mano con la ciudadanía, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, consideración? Yo pensé que mi rec es como el que busca como su par, o sea, a ver, como la relación, como ahí dice, como la relación entre profesionales, ¿cierto? Una relación más profesional. Yo diría que si yo busco, por ejemplo, algo específico en la red, algo que me interese a mí, específicamente de un tema específico, valga la redundancia, entonces estaría siendo yo un emirrec, porque yo estoy teniendo una relación eh, con algo que a mí me interesa, no sé si me hago entender. O sea, creo que quieres es como llegar al punto de definición bien exacto de mi red. ¿Cuál sería como la diferencia con el prosumidor que aparecía en el texto? ¿Es eso? Exacto, sí, exacto. O sea, el de mi red, Jairo, se utiliza como una metáfora. O sea, el texto lo emplea como para diferenciar a ese prosumidor visto desde lo económico. O sea, sigue siendo un prosumidor, el EMIREX sigue siendo un prosumidor, pero no un prosumidor desde la lógica economicista, sino desde la acción que realiza cualquier persona para producir nuevos sentidos, nuevos significados a partir de contenidos y nuevas informaciones. O sea, que no sea un asunto solamente de consumir lo que le está ofreciendo otros canales de ventas o los medios de comunicación, no. El emirret, digámoslo así, que es un prosumidor cada vez más empoderado y que se aleja, cada vez más es alejado
de esas lógicas económicas. Esto es solo un término para seguir diciendo que un prosumidor, un verdadero prosumidor debería ser un emirre. Ok, muy bien. Es un asunto, vamos a ver esto, porque dos cosas que iba a mostrar. Otra vez juega este señor de Carlos Escolari con la definición, vea, para que tengas en cuenta, Jairo, compañeros, van a escuchar ustedes definición de términos o algunos términos como prosumidores, producers, produsuarios, emirrex, son términos. Nosotros podemos seguirlos llamando prosumidor, no hay problema. Pero ya sabemos que ese prosumidor no debe de obedecer a esa lógica mercantil o de marketing del consumo, sino a un individuo o a un conjunto de individuos que tienen capacidades cada vez más activas y más proactivas de generar nueva producción de contenidos. Desde un comentario, desde cualquier cosa, pero que vaya como muy en contravía a lo que es ese prosumidor economicista. ¿Listo? Eso es lo que, a manera como de conclusión de este término, porque nos pueden presentar muchas vicisitudes, muchas dificultades comprenderlo, y sobre todo ese texto que planteaba que mi red, todo en un trabajo o algo, o en cualquier cosa te vas a referir como, ahora mi red. Entonces están así, pero eso no es lo mismo que un prosumidor. Tú puedes seguirlo llamando prosumidor, pero el significado que le debes de dar, creo que es con lo que nos plantea el emirre. ¿Listo? Un individuo que es capaz de seguir siendo emisor y a la misma vez un receptor activo. Comparto pantalla entonces para mirar entonces lo que nos dice precisamente este señor de Carlos Escolari con prosumidores. Profe, no está viendo. ¿No se está viendo? Nada, se escucha el audio, sí, pero no vemos nada. No, yo acá. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, bien. En la teoría de la comunicación, digamos, teorías del broadcasting, teoría de la comunicación de masa, que se han desarrollado a lo largo del siglo XX y que son las que normalmente se enseñaban en las universidades, se hablaba sobre todo de audiencias, ¿no? Como gran concepto, los efectos de los medios, las audiencias. Lo que estamos viendo a partir de los últimos 25 años, desde la llegada de la web y la explosión de todas estas nuevas formas de comunicación y plataformas, que el concepto de audiencia un poco empieza a ser agua. O sea, sigue habiendo broadcasting, en muchas sociedades el broadcasting sigue teniendo un peso y una centralidad, sobre todo las sociedades que tienen un perfil de edad más viejo, gente, digamos, con la pirámide de edad más vieja. El broadcasting sigue siendo importante, por tanto el concepto de audiencia sigue siendo importante, y la medición de las audiencias sigue siendo importante. Pero lo que estamos viendo es que las nuevas generaciones, a medida que van ocupando su espacio en la sociedad, el concepto, las formas de consumo de los medios cambian, ya no son... El broadcasting pierde centralidad, ¿no? Cualquiera que tenga hijos o nietos o sobrinos menores de 15 años se da cuenta que no miran televisión tradicional, están en YouTube, están en otras plataformas, y eso, bueno, lleva a que desde el punto de vista de la investigación nos repensemos el concepto, ¿no? Por el lado más informático digital avanza el concepto de usuario, el user, se habla del diseño centrado en el usuario, la interfaz de usuario. Y bueno, a partir de ahí han surgido algunas combinaciones que tratan de dar una respuesta. Algunos hablan de prosumidor, como productor-consumidor, que ya no es solo alguien que consume comunicación, sino que también produce, comparte vídeos, sube fotos, comenta, ¿no? Es un productor-consumidor. Algunos hablan de produsuario, productor-usuario. Yo creo que estamos en un momento de inestabilidad semántica, es muy difícil buscar ahora un concepto. El prosumidor es interesante porque, digamos, cubre estas dos posibilidades, ¿no? De ser no solo un consumidor, sino también un productor. Pero no dejan de ser conceptos bastante economicistas, ¿no? Bien de la teoría económica. Así que bueno, estamos un poco, este debate yo creo que sigue abierto. Mientras se van utilizando estos conceptos, y es probable que a lo mejor alguno de estos se consolide en unos años
se está hablando del prosumidor, por ejemplo. Pero bueno, digamos, cuando hay cambios así tan radicales y acelerados, ¿no? En este caso, en la esfera mediática, implica que las teorías tienen que adaptarse. Y el primer paso de una teoría es construir nuevos conceptos, digamos, los ladrillos, digamos, que van a permitir construir después una teoría nueva. Muy bien, escucharon, vieron bien. Ay, Se estaba escuchando un poquito cortado y un poquito saturado, entonces no se le entendía muy bien a Solari. ok, listo, me hubieran dicho que estamos saturados. De todas maneras lo dejo acá. Bueno, entonces para el siguiente que sigue. Muy bien, Jairo, ¿te queda claro entonces ahí el concepto del prosumidor y como las ambivalencias que presenta? Sí, depende del contexto también y depende también, o sea, las tecnologías irán avanzando, todo este tema de medios irá avanzando y también irán saliendo nuevos términos, supongo. Listo, muy bien, Jairo. Sí, es perfecto lo que tú dices. Es un asunto de la utilización del término en un contexto y ya nos vamos perdón, con una definición mucho más amplia del prosumidor. Muy bien, Jairo, usted de casualidad, vamos a mostrar pantalla de nuevo, le dio de pronto una leidita o bueno, un repaso, reconoció estos textos que coloqué acá en el link, los links, perdón, y esto de sugerido acá que está en la carpeta del Drive. No, profe, no alcancé, eso sí no alcancé a hacerlo. Ok, muy bien, listo. ¿Alguno de ustedes le dio un pasoncito, revisó? No, o sí. Ninguno. Bueno, entonces el tema es que saben muy bien que este semestre es de 16 clases, o sea, nos están faltando de hecho 2. Importante hubiera sido para abordar esto. Yo aquí abrí los 2 links, voy a mirar pues, para que ustedes identifiquen esto. Jairo, por ejemplo. Este link, por ejemplo, habla de un artículo interesante, la mediación comunicativa en tiempos de influenciadores. Ya nos van a hablar aquí, quería abordar este tema de los influenciadores, ¿cierto? ¿Qué es lo que significan en el contexto de las comunicaciones digitales? También está donde nos hablan de los algoritmos, qué neutralidad y qué tan transparentes son. Todo esto que acabamos de hablar de los algoritmos, que un algoritmo es una acción tecnológica que está articulada en una interfaz de hecho. Es decir, un me gusta, un me encanta, que tú en una aplicación tenga la posibilidad de hacer esto, aquello, tiene sus cuentos. ¿Sí o no? Listo. Porque, o sea, esto se dejó, recuerden, esto hace parte de material complementario para la redundancia, complementar el proceso de aprendizaje a falta de que faltaron 2 clases, pero que ustedes tengan la posibilidad después de hacer lectura de ambos, de esos textos. ¿Cuáles son los otros? Perdón. Manual de Periodismo Ciudadano, página 7985, que es este de acá. Este de aquí, donde nos hablan del concepto de las fake news, importantísimo, fundamental. Otro elemento, otro aspecto que hay que tocar, había que tocar en teoría de la recepción de manera un poco profunda, y este manual práctico para identificar fake news en Colombia. Esto es un documental por ahí que se llama No Trague Entero, que creo que lo conduce este compañero de Santiago Rivas, el de los puros criollos, ¿cierto? Y no sé, es un manual muy interesante, es muy chévere que para un manual de bolsillo para cualquier persona. Nos hablan de las fake news que fueron como más virales en Colombia y dan pautas de cómo combatirlas de hecho, ¿cierto? Nos explican, muy bien, material que de hecho visualmente es agradable, ¿cierto? ¿Qué tipo de fake news hay? Para que lo revisen. Esto, Jairo, compañero, las de fake.
¿Listo? Sí. Bueno, bueno, yo le voy a mostrar a usted acá, compañeros, el resto también, la fábrica de fake news. La fábrica de fake news, es este, sí. Muy bien. La fábrica de fake news, para que ustedes vean de cerca cómo esto opera y se viraliza. Vemos esto, entro a explicar el trabajo final y culminado. Listo, estamos viendo pantalla entonces. Sí, profe. Muy bien. Está subtitulado, me dice si se escucha y se ve bien. Just like in the US and across Europe, bots, cyber attacks, and the spread of fake news have completely dominated the Mexican election. The difference is that Mexico has had these problems for a really long time. I'm Ryan Broderick, and this is URL to IRL, where we look at how the internet influences the real world. Do you think that people like you made Donald Trump president? Yes, I think so. Last week I flew to Mexico City, where I teamed up with local BuzzFeed News reporters Carlos Zabludovsky and Mago Arredondo. They've been covering the 2018 Mexican election since the start of the year. This is the biggest election in Mexico's history. There are 3,408 positions up for grabs, including the next president. This is Alberto Escoria. He's one of Mexico's most prominent internet activists, and his work makes him a huge target for trolls. As one internet nerd to another, I was just like very excited to be here. These trending topics is nuevos. So basically, every day in Mexico, a majority of the biggest trending topics are run by fake people. This is from yesterday. Yeah, it's a group of bots and trolls supporting the main candidate. It's like a tumor. Yeah, it's like it's almost like it gets bigger like a tumor. So basically, every day in Mexico, a majority of the biggest trending topics are run by fake people. And who makes the fake people? Like the marketing agencies. I spoke to a member of one of Mexico's top digital marketing firms who would only talk to us if we agreed to keep his identity anonymous. When did this start, and how long has this been going on? 1999, 2000. So we're looking at almost, what, 20 years of digital manipulation. Yeah. What percentage of Mexican trending topics would you say are totally fake? Like 90%. I tried a lot of times to do another things, to get a normal life. I can't. It's not for me. It's family has started receiving threats also, so that's a biggest fear. Do Mexican police take that stuff seriously when you say, "Hey, you know, they're coming after me"? When it's something is about to happen to get one of these guys, suicide, just disappears. It disappears. The entire investigation disappeared. How long has the cybercrime unit been going? Tenemos 4 años de estar existiendo en esta Ciudad de México. Who is spreading fake news? Is it trolls? Is it firms? Is it politicians? Like who is doing this the most? Es un grupo muy grande que se encuentra dentro de Facebook. Es un grupo de jóvenes, posicionan un hashtag. Is your team worried about the companies that make bots for politicians around this election? Bueno, no solamente los bots, nos ocupa toda la situación, digamos, ciberdelincuencia. Have you found anyone already in person, like outside of this? Like, The call. yeah. No eran relacionados, insisto, a temas electorales, porque ya pasó un poco de tiempo. Around the election, you haven't found any fake news? No, fake news hemos encontrado. You haven't found the people spreading it. Es correcto. Okay. I wanted to ask them more questions, but I was also very aware that we were in a room full of Mexican police officers. There is this sort of fear of like, will they help me or will they make it worse? I mean, they told us today. It's been 9 months, and they still haven't arrested anyone. They've got it handled, guys. The government has this media, some newspaper, and a digital agency that is supposedly very objective and independent, but they're not. So you're seeing fake news in the newspapers as well? Yeah, of course. Online, though. Everywhere. Have you ever made fake news for it? No. You know people that do? Yeah, of course. How much money do they make? Lots. Do
you see America going down a similar path to what's been happening in Mexico? America is skinny in that respect. I don't think there is anything more terrifying than corporate. Black campaigns are going to be bigger. Fake news are going to be huge. And nobody will care. Queremos el teléfono Lennox. Lennox. We went into an OXXO to get a chip. He does this like once a week. This is a normal activity. So basically, what you just switch it out? That's all we're doing. There's only one thing you can make in Mexico. To buy a chip in other countries, you need like an IG or something. Or in Mexico, you don't like here you can just buy SIM cards. Yeah. Mexico rules. That's great. Carlos Merlo compra 100 chips a la semana, por ejemplo. Lo dijo en la entrevista. Carlos Merlo buys 100 SIM cards. Yeah. I cannot wait to meet him. How many offices do you have? Right now, 17. 17? What's in an office for you? What do you typically have going on in one of these? A lot of millennials. A lot of millennials? Yes, here's where making memes. You're making memes. So this is other communication agencies. You, Victor Lab. Okay. Memes are universal. I can speak Spanish with this. You have newspapers. Newspapers, yes. Are they real newspapers or are they 4,000 newspapers. You made 4,000 newspapers for the election? Yes, exactly. To push out stories about the election? About everything I want. What kind of news? Paul Walker is alive and people go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? That's a thing? 6 million people. 6 million people in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. The way to make fake news on Facebook is create a page now, put the fake news, and pay a lot of money. How much money? 1 million pesos. The real media will be talking about the fake news. So if you have one site that's too big, people find it. But if you have a lot of little ones and you push the same story across your network, people can't figure out that. Very smart. Exactly. And terrifying, but smart. Do your posts on Twitter go viral? Do they trend? Can you prove that you go viral? We can do it right now. Can you? We prepare something for you. Carlos has prepared a hashtag, which means Green with Victory Lab, and he's going to make it trend for us. And we should start to see it populate here, shouldn't we? They write all the text here. So this is a spreadsheet that the bots will read. Exactly. Okay. 2 hours we will be here. So you've heard about what they do in Russia with Twitter accounts. Do you see any similarities between what you're doing and like Russian chaos agents? A lot of these accounts are Russian. Do you rename the Mexican names? Exactly. When you bought them from Russia? Yes. Have you ever spoken to anyone from Russia? When you buy it, when you send the PayPal. PayPal. Receive. Which one of you guys is Mr. Beans? Any of you guys one of these accounts? No. You wouldn't tell me if you were, would you? What I think would blow a lot of people's minds about Mexico is that you don't have one shadowy Cambridge Analytica. You have dozens, if not hundreds, of small ones. Like Carlos Merlo runs Victory Labs, which is basically a homegrown Cambridge Analytica that is making lots of money to just monitor people's data and spread fake news and manipulate bots. It's totally crazy. Why did you want to be anonymous recently? Because I work for somebody and they don't want to all our other clients to know that we do this kind of stuff. What does your firm not want your clients to know? That we do work in politics, because in Mexico, politics are dirty. Do you think that your work is immoral? All politics in Mexico is a little immoral, but I'm so proud of my work. Do you worry about doing this forever? Well, I want to stop doing this for
politics in 6 years. In 6 years. Yes. So the next campaign. Yes. You want to do one more campaign? I will make win the next president and stuff. You'll basically elect the president and then you'll quit. Yeah. So the hashtag is currently at number 6 in all of Mexico. And it's been almost 2 hours. So 2 hours, number 6. I'm so pissed. The digital free-for-all that now dominates our daily lives didn't happen in a vacuum. There are no borders on the internet. So when guys like Carlos Murillo turn out fake news, it affects us all. If we want a fighting chance of making the world a healthier place, we need to pay attention to other countries like Mexico, because their problems are our problems too. Muy bien. ¿Se lo vieron? ¿Escucharon bien? Sí, al principio escuchó muy bien y después ya se estaba pausando. Sí, mucho. Pero bueno, si logramos agarrar idea que les llamó la atención, ¿no? Ahí lo leo de nuevo. El chat. Ah, bueno. Sí, es como el manejo de estas fake news hacen hasta montar a un presidente, pues, ¿cierto? Porque se empiezan a manejarle los datos a las personas para poder influenciarlos a que hagan una cosa o la otra. Eso. ¿Tú tenías idea de cómo se hacía eso, Jaime? Pues había visto algunas cosas, pero no sabía que ya habían equipos propios para hacer eso. No sabía que era así, una cosa miedosa. Película recomendada de Netflix. Véanse esta película, Hater, muy buena y evidencia todo esto. Así es aquí. ¿Cierto? Muy bien. ¿Hay alguno por preguntar algo, comentarios finales? Profe, todo muy bien. Muy bien. Listo, Jairo. Léete entonces, comparto de nuevo pantalla acá. Estos, cuando tengas tiempo, esto va a ampliar mucho más el espectro de definiciones, temas que deberíamos de tratar. No son difíciles de hecho, sino que son aspectos cada vez más de la actualidad, muy anudados precisamente a todo este asunto de lo que estamos trabajando, el concepto del consumidor. Listo. No siendo más, entonces yo básicamente pues hablé pues como Jairo, de manera pues bastante eso, que te hayas tomado el tiempo de hacer la lectura y obviamente pues preocupado por tu proceso de aprendizaje. Voy acá a mostrar el trabajo final, pues la guía para hablar de esto y quede ya disipado cualquier duda. Un momento, por favor. Listo. Lo voy a subir de una vez aquí a la carpeta del Drive que está acá. Voy a mostrar entonces concertación de evaluación y le muestro la guía. Vamos aquí en la carpeta, el curso, concertación de evaluación. Tenemos esto acá evaluado, ¿cierto? No es nada. Hola, hola. No se ve, solamente se ve la presentación en negro. Yo miro otra vez. Ahora sí. Se ve tu logo pues de presentación, pero no se ve pantalla todavía presentando alguna cosa. Al resto se le ve pantalla. Yo aquí estoy compartiendo pantalla bien. Yo sí la estoy viendo. Al resto. Jairo, a mí me pasó en estos días algo similar. Fue Jairo que me estaba hablando, ¿cierto? Sí.
Y de hecho, aquí aparece tu micrófono desactivado. Me pasó algo similar y lo que tuve que hacer es salirme y volver a ingresar. A veces pasa como eso con estas plataformas. Ok, te voy a salir. Un momento. Vale. Y yo, vuelves e ingresas, que igualmente te repito lo que va a hablar compañero. Bueno, estamos viendo pantalla entonces, concertación de evaluación, ¿cierto? Lo están viendo entonces pantalla. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, lo último que queda por evaluar, ¿cierto? 20% del 9 y 16 de diciembre dijimos, pero creo que esta fecha va a cambiar de 9 porque el 9 es dentro de 8 días y entonces allá haríamos las asesorías. El trabajo dice lo siguiente. Ustedes van a elaborar una propuesta, un microproyecto de hecho, de producción audiovisual o multimedial. Va a tener socialización y es un trabajo a realizar en grupo de 4 o 5 personas máximo, ¿cierto? O sea, si lo quieren hacer individual está bien, pero la idea es que lo hagan de manera grupal, 4 o 5 personas máximo. ¿En qué consiste este trabajo? Me devuelvo acá y van a encontrar aquí mismo esta guía, ¿cierto? Esta es la guía de elaboración de ese trabajo. Es una propuesta de tipo comunicacional, audiovisual o multimedial, en fin, donde es una propuesta que debe ser pensada desde el abordaje de las audiencias y las posibilidades de construir pues, audiencias críticas, reflexivas y activas de una manera novedosa y atractiva. Estos son los ítems del trabajo. Un trabajo que ustedes tiene varios componentes. Ustedes van a desarrollar esta propuesta escrita respondiendo a estos ítems. Aquí les explico en la idea central qué es lo que ustedes deben de escribir, desarrollo de la idea, ¿cierto? Investigación, por ejemplo, el punto de vista, etcétera. Muy importante este último punto, ¿cierto? Responder a esto. Entonces, ustedes conforman un grupo de trabajo, 4 o 5 personas máximo, van a escoger un tema, aquí les adiciono lo siguiente, ese tema puede ser lo que ustedes están trabajando en otra asignatura, por ejemplo, y lo van a transformar o lo van a llevar a esta propuesta, o puede ser un tema nuevo. La idea es que integren lo que hemos conversado y hemos trabajado en nuestros encuentros, y que construyan una propuesta de este tipo, ¿cierto? Ustedes, muchachos, entonces van a formular la propuesta escrita, ¿cierto? Y también me van a entregar una especie de prototipo. Cuando hablamos de prototipo, por ejemplo, que yo estoy trabajando un documental propio en esta asignatura y quiero trabajarlo acá. Muy bien. Desarrollan entonces el tema, perdón, la propuesta escrita y el prototipo o la pieza como para mostrar de lo que sería esta propuesta, sería por ejemplo el trailer o un primer corte o algo que ustedes puedan mostrar. Pero bueno, no es un audiovisual propiamente, no es un audiovisual, es una, estoy trabajando en hipermedia, listo. Como prototipo, como muestra de lo que sería el proyecto, puedes de pronto agregar pantallazos de las interfaces o cosas así, ¿cierto? Eso en el caso pues, de una multimedia, ese tipo de trabajos de este sentido. Profe, yo voy a trabajar algo relacionado con podcast, listo. Que de pronto el prototipo o nos llamamos prototipo porque sería como una especie de muestra o producto pequeño del proyecto puedes entregar, listo. Entonces, ese trabajo tiene esos dos componentes. Adicional a qué, lo que nos dice la concertación. Va a haber una socialización. Esa socialización no es una exposición. El último día 16, pues ese mismo día entregan el trabajo, lo envían al correo y nos encontramos aquí en clase y ustedes, en un espacio de 5 o 7 minutos, nos muestran a grandes rasgos lo que es parte de esto, ¿cierto? Nos conversan y nos muestran ese producto que ustedes van a entregar. Ese es el trabajo final.
¿Tienen alguna duda? Profe, entonces la temática puede ser cualquiera, ¿cierto? Exacto. Recuerden, el tema, la temática puede ser cualquiera, siempre y cuando no pierdan de norte esto. Una propuesta que sea pensada para abordar audiencias, en términos de que podamos construir audiencias críticas, reflexivas, educarlas, que sean activas. O sea, el curso nos conlleva a esto. Todo lo que hemos hablado, lo que hemos conversado, lo que hemos discutido, y sobre todo con este concepto del prosumidor. La idea es que si mi propuesta, por ejemplo, no contempla prosumidores, por lo menos que se oriente en términos de que estoy planteando una serie de televisión, profe, listo, por lo menos que podamos generar procesos de aprendizaje o de construcción de conocimiento en esas audiencias, como por ejemplo un programa, un producto educativo, ¿cierto? O sea, que tengamos la posibilidad de que nuestra propuesta, el proyecto de ustedes, tengan esos impactos en los públicos, sea cual sea, y lo que ustedes quieran. Listo, y como les digo, si ustedes pueden estar trabajando esto en otra asignatura, lo pueden trabajar acá. Si tienen un proyecto personal, un emprendimiento, en fin, lo pueden llevar acá. Listo. Claro, Karina. Muy bien. Preguntas, inquietudes. No hay ninguna pregunta. ¿Hay claridad? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer, compañeros, de aquí a más tardar el viernes? Van a enviarme un correo donde me digan quiénes son los integrantes del grupo y el título o tema tentativo. No tiene que ser el definitivo. ¿Para qué eso? Yo voy a organizar unas listas para asignarles a ustedes unos tiempos dentro de 8 días para las asesorías. Listo. Recuerden que van a conformar grupos de máximo 5 personas, máximo. Eso es un grupo pues, que no es tan numeroso. Lo pueden trabajar de manera individual también, pero ellas que lo trabajan en grupo. Y me envían esa información al correo para yo organizarla y el próximo correo les estaré diciendo cuál va a ser como el turno que les toca para las asesorías, que vamos a hacer dentro de 8 días. Esto lo vamos a entregar el 16. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Jairo. Bueno, hermano, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, compañero. Mucho gusto.